Hola amigos, continuamos con la serie sobre la segunda venida de Cristo. El objetivo de estos videos sobre la segunda venida de Cristo es poder mantenernos en mente, tener en cuenta esa promesa que Jesús hizo de que vendría otra vez. Vivimos tiempos muy difíciles con la pandemia del COVID, problemas económicos, problemas de familia, problemas de salud, que hacen que nos olvidemos de estas promesas. El objetivo de estos videos es animarnos, es alentarnos, es prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema que corresponde ahora es las bodas del Cordero. Y veamos rápidamente el esquema que hemos estado observando en los videos anteriores para ubicarnos en el contexto. La segunda venida de Cristo, que nadie sabe cuándo será, pero cuando empiece, cuando Él venga, será cuando Él venga por su iglesia. Buscará a los suyos y en las nubes se encontrará con la iglesia, el arrebatamiento. Estas dos fases son, la segunda venida es en dos fases. La primera fase viene por su iglesia. Una vez que viene por su iglesia, la iglesia pasa por el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero, el tema que vamos a ver ahora. Mientras tanto, paralelamente, en estos 7 años que duran estos dos eventos, en la tierra también durante esos 7 años sucede una serie de cosas donde lo que Jesús llamó la gran tribulación sucederá en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo de tiempo, donde el anticristo será el personaje que surgirá. Aquel que viene con la bestia marcará a la gente en la mano, en la frente, con el número de la bestia, y Jesús estará con la iglesia arriba, pero acá el Señor empezará a emitir los juicios, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, y la gracia del Señor, la misericordia del Señor seguirá manifestándose aún este tiempo, porque el Señor levantará 2 testigos, levantará 144,000 judíos para predicar, dar testimonio de la palabra. Estos 7 años terminan con la gran tribulación, cuando Cristo viene ahora con su iglesia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvidemos que estos dos grandes eventos, arriba en el cielo y abajo en la tierra, es para dos pueblos diferentes. Arriba, el tribunal de Cristo y la boda, se estará la iglesia del Señor, mientras que abajo estará Israel y todos los inconversos, los que no aceptaron a Cristo. Muy bien, una vez que termine este periodo de 7 años, el Señor dice que atará a Satanás por 1000 años e inmediatamente ejercerá el reino milenial, Cristo con los suyos en la tierra. Estos 1000 años terminan con la batalla de Gog y Magog y luego pasa el tribunal, el juicio del trono blanco, donde los inconversos estarán de pie para escuchar sentencia. Una vez que termina este tribunal, este trono blanco, habrá el paso a las eternidades, mientras que los inconversos pasarán a una eternidad sin Dios, los creyentes pasarán a cielos nuevos y tierra nueva. Satanás, la bestia, el anticristo y todos los inconversos irán al lago de fuego eterno. Una eternidad con Dios, una eternidad sin Dios. Y solamente para recordarte, es ahora en este tiempo donde tú decides eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Después ya será tarde. Muy bien, entonces las bodas del Cordero es el tema. Para entender las bodas del Cordero, que está relatado en Apocalipsis 19, veamos cómo eran las bodas en los tiempos bíblicos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estas bodas en los tiempos bíblicos? Lo primero que vemos, es algo que tal vez a muchos jóvenes no les gustará, es el padre quien trae a la esposa para Cristo. Es el padre quien trae a la esposa para el Cristo. Muy bien. A los jóvenes, hay jóvenes que ni siquiera comunican ahora, simplemente se juntan y se van y conviven. En ese tiempo era el padre que escogía a la esposa para el hijo. Y Jesús lo dice una y otra vez. ¿Recuerdan cuando Abraham mandó a su siervo para que escoja una esposa para su hijo Isaac? Y cuando la trajo, que tenía ciertas características, Isaac se casó con Rebeca. Esta mujer que el padre Abraham mandó traer para Isaac. El apóstol Juan nos relata lo que el Señor Jesús nos dice. Todo lo que el Padre me da, está hablando de personas, dice, vendrá a mí.
y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre trae al Hijo a los creyentes, a la que va a ser su esposa. En el verso 39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra vez, el Padre está trayendo a las personas, a los creyentes, a la esposa, al Hijo. Y el Hijo dice, no perderá nada hasta que los resucite. En el verso 44, ninguno puede venir a mí, o sea, no es que yo quiero ir, no es tu deseo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, quien viene a mí es porque el Padre le está trayendo. El verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ok? El primer punto que vemos en las bodas en los tiempos bíblicos era que el Padre escogía a la esposa, el Padre traía a la esposa para el Hijo. Una vez que la traía, venía lo que se llama el desposorio. El desposorio era como un compromiso, algo así como un matrimonio civil, donde se acordaba y el matrimonio de los dos, pero luego vivían separados ambos. La hija con el padre y el esposo con sus padres, ¿no? Entonces, esa era la costumbre, el desposorio, el compromiso. Muy bien. ¿Cómo podemos entender? ¿Recuerdan cuando se anuncia el nacimiento de Jesús en Mateo 1:18? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, que estaba desposada. Este es el desposorio, estaba desposada con José antes que se juntasen. Otra vez, el desposorio era un compromiso, se acordaba el matrimonio y era considerado ya como un matrimonio. Deshacer un desposorio era iniciar un trámite legal, carta de repudio, etcétera, porque ya eran considerados esposos, solamente que no vivían juntos. Antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo. Es por eso que José quiso dejarla a María, viéndola encinta, dijo, pero si yo no le he tocado. ¿Cómo se realiza el desposorio ahora para nosotros como creyentes, como la esposa de Cristo, con Cristo? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en este evangelio, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ojo, en el momento de la conversión, cuando oímos la palabra y creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos el Espíritu Santo nos sella. El sello era un símbolo de propiedad. El objeto que era sellado pertenecía a quien tenía el rostro del sello. Y el Espíritu Santo nos selló. Ahora somos propiedad, somos adquiridos. Hemos sido, dice, somos posesión adquirida. Y recibimos el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, es decir, de la posesión adquirida hasta la redención. Ya somos redimidos, pero un día esa redención se va a expresar de una forma total y concreta. El desposorio, el compromiso de las bodas de nosotros como iglesia, con Cristo, es en el momento de la conversión. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Les dice Pablo, yo os he desposado. O sea, ya estamos en el desposorio, con un solo esposo, es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, ¿qué es lo que está esperando Pablo? ¿Qué es lo que espera el Señor? Que en el tiempo del desposorio, en que todavía estamos separados, vivamos como una virgen pura para Cristo. ¿Ok? Entonces el desposorio era el compromiso en el cual las personas, la pareja, era considerada ya como esposos.
tenía el carácter de esposo, el carácter de matrimonio tenía el desposorio, solamente que vivían separados. Es por eso que Santiago en el capítulo 4 dice a los creyentes que estamos en el desposorio, o almas adúlteras, está hablando de adulterio a los creyentes. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu con el cual fuimos sellados, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿O almas adúlteras? Acá está indicando que si estamos coqueteando con el mundo, si estamos coqueteando con el pecado, con las tentaciones, cuidado. Estamos cometiendo adulterio. Cuidado. Por eso Santiago dice, o almas adúlteras, porque en este tiempo de desposorio ya somos considerados la esposa de Cristo. Aunque todavía Cristo no viene por nosotros, aunque el tiempo que nos juntemos es el tiempo futuro cuando Cristo venga otra vez. Otra costumbre en los matrimonios, en los tiempos bíblicos, era la dote, donde el novio tenía que dar una dote para el padre de la novia. 1 Pedro 1:17 nos dice, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, el Padre que nos trajo a Cristo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestro desposorio. Condúzcanse con temor todo el tiempo, sabiendo que fuiste rescatados, sabiendo que se ha dado la dote. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor ha dado la dote, y su dote es la sangre preciosa de Cristo. Por eso, ya habiendo realizado el desposorio, vivamos con temor, temor de Dios, en toda nuestra peregrinación, en todo el tiempo de nuestro desposorio. Pablo dice, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo de nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, nuestros cuerpos, todo nuestro ser ya no es nuestro, hemos sido adquiridos, somos posesión adquirida, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este tiempo de peregrinación, de desposorio, glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio y Cristo ha dado la dote, Cristo ha dado el anticipo, es su sangre preciosa. Muy bien, otro evento en los matrimonios de los tiempos bíblicos es la casa para el matrimonio. Una vez que se realizaba el convenio, el esposo, el varón, tenía que buscar casa, preparar casa donde viva ese matrimonio. Jesús, la última noche que estuvo con los suyos, le dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para la iglesia. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, la segunda venida, y os tomaré a mí mismo, el arrebatamiento, la primera fase, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, una vez que se hace el desposorio, se da la dote, el hijo va a preparar la casa para donde había el matrimonio. Y el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros, la casa para nosotros. Muy bien, esas eran costumbres en los tiempos bíblicos. Ahora veamos las bodas ahí en el cielo. Y en toda boda hay invitados. Veamos pues quiénes son los invitados, siendo que la iglesia, aquellos que por los que Cristo venga en el arrebatamiento, estará como la esposa. ¿Quiénes son los invitados? Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dentro de las bodas había una cena también, era parte de las bodas, y acá hay gente que es llamada. ¿Quiénes son estos llamados a las bodas del Cordero? Teniendo en mente otra vez, en el cielo en esos 7 años, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero.
En esos 7 años duran estos dos eventos. No sé cuál más, cuál menos, pero en esos 7 años se da. Mientras tanto, abajo, en el mismo tiempo, en forma paralela, abajo en el cielo, se está dando la gran tribulación, donde Dios levantará 2 testigos, 144.000 judíos, el anticristo luchará contra Dios, luchará contra Israel y tratará de sellar las manos en la frente. Sin embargo, habrá gente que se resistirá. Apocalipsis 6:9 dice así el Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué es lo que ve ahí? Apocalipsis 6 ya está en medio de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que ve en la gran tribulación? Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz esa gente, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el altar, arriba, estas almas que habían sido muertos por causa de la palabra del testimonio están clamando. Y en el verso 11 dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos en plena gran tribulación. Hay gente que ya ha muerto y está arriba. Y el Señor dice: esperen todavía, faltan que otros vengan arriba y ellos van a morir. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí, mientras estamos, antes que venga Jesús, tenemos la libertad de predicar el Evangelio, la libertad de escuchar con toda libertad, y muchos se dan el lujo de rechazar el mensaje de Jesús. Mal para ellos, pobre de ellos después. Porque una vez que la iglesia es llevada, abajo cuando el anticristo esté, aquellos que empiecen a darse cuenta por el testimonio de la palabra, por la predicación de los 2 testigos, los 144.000, empezarán a creer, pero serán muertos por causa de la palabra y del testimonio. Y entonces ellos están clamando y el Señor dice: esperen, todavía faltan más abajo, espérense todavía. En Apocalipsis capítulo 7, verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, recuerden en el versículo anterior le dieron ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, estos que han salido de la gran tribulación, se les ha puesto vestidos blancos y ahora están sirviendo al Señor de día y de noche en su templo. Apocalipsis 24, relata ahí el apóstol Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Los que rechazaron ser sellados, estos son los invitados. Habrá gente que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, creerán en este tiempo. No serán la esposa, serán los invitados, pero ellos morirán a causa de su fe. Serán decapitados algunos de ellos a causa del testimonio de Jesús, a causa del testimonio de la palabra. Qué diferente a nuestro tiempo. Por eso es que animamos ahora a predicar la palabra. A los que no creen, crean ahora. Este es el tiempo. Muy bien, ahí están los invitados. Ahora viene el anuncio de las bodas. Apocalipsis 19:6 nos dice: y oí como la voz de una gran multitud. Ahí está, es la corte celestial, los ángeles y estos invitados, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, alaben a Dios, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas,
porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Lo que Dios dice, lo que Dios ordena, los planes de Dios se cumplan. Les guste o no le gusta a la gente, lo quiera o no lo quiera, lo crea o no lo crea, lo sientan o no lo sientan, igual Dios va a cumplir sus propósitos. Y ya han llegado las bodas del Cordero. Viene el anuncio. ¿Por qué? Porque Dios reina. Dios sigue reinando en medio de este caos, en medio de esta pandemia. Dios sigue reinando y está llamando a la gente a arrepentirse, a ver a Cristo, a entregar su vida a Cristo. Muy bien. Y dice, han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este detalle es importante. ¿Cómo se ha preparado? Veamos la preparación de la esposa. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y empieza a mencionar lo que es la preparación de la esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo se ha preparado? Un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino? Más que una tela fina, limpia y resplandeciente, son las acciones justas de los santos. Y aquí empieza a hablar de la vestimenta de la esposa en lo interno, no en lo externo. Señala lo externo para representar lo que debe haber adentro. Es decir, lo de afuera debe ser el reflejo de lo que hay dentro. Las acciones justas. ¿Cómo entendemos que se diga de la iglesia de nosotros las acciones justas, cuando Pablo dice en Romanos 3, verso 10, como está escrito, en Salmo 53:3, no hay justo ni aún uno? Es decir, ninguno de nosotros somos justos. Y entonces, ¿cómo dice que son las acciones justas de los santos? Cuando Isaías, capítulo 64, verso 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias son consideradas como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo es eso de que el lino fino son las acciones justas de los santos, cuando todas nuestras acciones justas son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías? Para entender cómo es esto, tenemos que ver lo que Pablo dice a Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos justificados. Se nos atribuye la justicia de Cristo a nosotros. Por eso es que nuestras obras ahora son consideradas justas, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Dios nos mira a través de Cristo. Somos justificados, no somos hechos, somos declarados justos. Y por lo tanto, Dios nos mira a través de Cristo, no a través de nosotros mismos. A través de nosotros mismos, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Pero a través de Cristo son obras justas. Somos justificados. Primera de Corintios 1:30, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que las considera carnal e inmadura, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Otra vez, no nos hace justos, nos ha hecho por Él, nos declara justos, por Él nos ve como justos. Gálatas capítulo 2, 20, esto resume lo que es la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ya no vivo yo. No es a mi forma de pensar, no es a mi criterio, no es a mi manera, no es en base a mi experiencia, no es en base a lo que siento. Por eso Cristo nos dijo, si quiere alguien seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Mas Cristo vive en mí. Es decir, cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, es decir, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Qué dice la palabra? Y empiezo a vivir como Cristo dice. Cristo vive en mí.
Esa es la preparación. Estas son las acciones justas de los santos cuando Cristo está viviendo en nosotros, está obrando en nosotros y a través de nosotros. Ese es el vestido, habla del vestido externo. Y ahora, en nuestros tiempos, ¿qué debemos hacer? Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos, acá está la vestimenta, pues como escogidos de Dios. Recuerden, el Padre nos ha escogido como esposa para Cristo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo, lo que ajusta el cinturón. ¿Qué es lo que vincula? La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, y hace que nos soportemos y nos perdonemos. Recuerda cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. De la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Entonces, tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. ¿Y cuál es eso interno que debe reflejarse en lo externo de nuestra vida? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, por el contrario, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde a la esposa de Cristo. En este tiempo de desposorio, dice, no, que debemos, nuestra vestimenta debe ser con pudor, con decoro, con modestia, es decir, sí, decoro, arreglado, bien arreglado, pero con pudor, no mostrando más de lo necesario, con modestia, sin ostentación, con humildad. Y vestidos, dice vestidos, sino con buenas obras, las acciones justas. Es decir, nuestro vestido externo debe reflejar lo que hay dentro de nosotros, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde a la iglesia. Pedro dice a la mujer en 1 Pedro capítulo 3, verso 3, vuestro atavío no sea el externo. Otra vez el énfasis no está en lo externo. Muchas veces la gente gasta plata en tal lugar, el lugar quiere comprarse de tal marca o de tal marca. No es lo externo lo que vale. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Miren esta vestimenta. Espíritu afable y apacible. No el externo, sino el interno de corazón. Incorruptible, sin corrupción. El 5 dice, porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. La iglesia que espera al Señor, que espera la venida del Señor, y la iglesia que está sujeta al Señor en este tiempo, es decir, en obediencia al Señor. ¿Ok? Este es el anuncio de las bodas, la preparación de la esposa y el énfasis en el vestido, pero lo interno, no lo externo. Y ahora sí, viene el encuentro anhelado, aquello que está esperando el esposo y la esposa. Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús, como que si él firmara, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor habló al ángel, el ángel a Juan, y Juan está escribiendo en las iglesias. Esto es para nosotros. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el tiempo para venir al Señor. Y el Señor te llama. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, este es el tiempo. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Resumimos. Esto es lo que hemos visto ahora. Las bodas del Cordero. Las bodas en los tiempos bíblicos, el padre trae a la esposa para el hijo. 1. El Señor nos trae hacia Jesús. 2. El desposorio, que era un compromiso, como un matrimonio civil, que era
considerado como un matrimonio, aunque no vivían juntos. Por un tiempo estaban separados hasta que el hijo se fuera y regresara después de haber preparado la casa para el matrimonio. La dote, en el desposorio se daba la dote, y esa dote la daba el esposo al padre de la esposa. Y Jesús dio esa dote, fue su sangre preciosa. Él pagó con su sangre por su esposa. Y luego Jesús, el último día que estuvo con su discípulo, dijo, me voy, pero voy a preparar lugar en la casa de mi Padre. Voy a preparar la casa para ustedes. El esposo va a preparar la casa para la esposa, para la iglesia, para que donde yo esté, ustedes también estén, para que ahora estemos juntos. Se acaba el tiempo de desposorio con la venida de Jesús. Luego se anuncian las bodas. ¿Y por qué? Porque Dios, el Todopoderoso, reina. Él ha determinado que eso va a ser, y no importa lo que diga la historia, lo que digan los grandes personajes, los líderes, los que se opongan, los que humillen, los que infamen a la iglesia, los que acusen, no importa, se va a cumplir. Y llegan las bodas del Cordero, se anuncian las bodas, y vemos los invitados, aquellos que en la gran tribulación, en la gracia y misericordia de Dios, que levanta 2 testigos, 144,000, para que prediquen, esta gente empieza a creer, empieza a entregar su vida a Cristo ahí, y ahora ellos mueren a causa de ese testimonio, se resisten a ser marcados en las manos, en las frentes, y luego viene, dice, la esposa se ha preparado, presenta a la esposa con un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice, este vestido de lino fino son las acciones justas de los santos. Y vimos que esas acciones justas es Cristo obrando en nosotros a través de su iglesia. Y por último, el encuentro anhelado. La esposa dice, ven, ven, Cristo viene. ¿Anhelas la venida de nuestro Señor? ¿Espera la venida de nuestro Señor? Pues el Señor está a las puertas y vienes. Dios te bendiga.